Bienvenidos nuevamente a un Mateando con la Biblia. Hacía meses que no hacíamos esto, pero viene por una buena razón. Así que después de la intro comenzamos. Y la buena razón para poder estar con este nuevo Mateando con la Biblia es que en la clase del seminario de Iglesia Local, la clase pasada, no pude terminar de hablar, de contar todo, porque nos copamos con la primera parte de la clase. Así que para los alumnos y también para el resto de YouTube y los suscriptores, acá viene los últimos minutos de la clase pasada que no llegamos a compartir, pero que igual quería grabarles un video para que lo puedan ver y ponerse al día. Así que bueno, estábamos a punto de meternos a ver este pasaje de Hechos, capítulo 11, del 19 al 30, y ver el comienzo, el origen de la iglesia de Antioquía y algunas cosas que podemos aprender de este comienzo, de esta iglesia. Y yo les diría, vayan, lean el pasaje, pónganse en contexto y todo lo demás, pero no les creo que van a poner en pausa este video, van a leer del 19 al 30, después van a volver a mirar el video. Así que, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer juntos. Mirá, acá tengo. Y vamos a leerlo porque después hay algunas preguntas que tenemos que contestar juntos. Versículo 19. Mientras tanto, los creyentes se fueron dispersando durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Esteban, el primer mártir, ahí en el libro de los Hechos, el primer mártir cristiano después del comienzo de la iglesia. Y viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, algunos creyentes que fueron a Antioquía de Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Lo dice casi como si fuera algo que no se suponía que tenían que hacer, ¿no? Y probablemente era lo que ellos pensaban. Y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía, y cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición del Señor, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. ¿Recuerdan Saulo, que ya se había convertido en unos pasajes anteriores? Y se había quedado, no sabemos mucho qué pasó con Saulo y con Pablo en este tiempo, pero acá lo fue a buscar también a Tarso Bernabé. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año. Bueno, ya vamos a pensar sobre esto, pero se quedaron ahí todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos, o como hemos escuchado por ahí, pequeños cristos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Bueno, tenemos acá el comienzo de una iglesia, la iglesia de Antioquía, y en esta cuestión que veníamos hablando antes, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro rol? ¿De qué manera veníamos viendo esta cuestión de cruzar al otro lado, de salir de nuestra zona de confort? Vamos a hacernos algunas preguntas referente a este comienzo de la iglesia en Antioquía. Y la primera pregunta es esta: bueno, ¿cómo surgió la iglesia? Pensemos, ¿cómo surgió la iglesia? Y si nosotros miramos ahí los primeros versículos, acá desde el 19, dice: los creyentes que fueron dispersados durante la persecución. Entonces, y seguimos viendo ahí cómo ellos se fueron a todos estos lugares, y dice que empezaron a predicaban la palabra de Dios. Pero solo judíos, y dice algunos de los creyentes que fueron a Antioquía de Chipre, o sea, de nuevo, ¿no? Los que se convirtieron en Chipre, de los que habían ido de Jerusalén, y después de estos de Chipre se fueron a Antioquía, comenzaron a predicar a los gentiles. Y el poder del Señor estaba con ellos. O sea, a ver, Bernabé y Pablo, o cualquier otro apóstol, cualquier otro líder, no apareció hasta después. Y esto es clave cuando nosotros hablamos de este potencial, esta necesidad de que la tarea es de todos.
La iglesia de Antioquía, que después es la que enviaría a Pablo y a Bernabé en sus viajes misioneros y se convertiría en la iglesia local de Pablo, fue una iglesia fundada por cristianos, creyentes comunes y corrientes. A ver, pensá un momento en lo que significa esto. La iglesia que catapultó a los misioneros que iban a llevar el evangelio todo el imperio romano, cambiando la historia para siempre. Fue fundada, fue arrancada, fue comenzada por personas comunes y corrientes. No eran grandes líderes de la iglesia a otros lugares, no eran grandes misioneros, eran personas que viviendo sus vidas, simplemente mudándose, quizá por problemas ahí del Imperio Romano, por temas de trabajo, por temas económicos, por temas familiares, se iban mudando, dice específicamente ahí, ¿no? O sea, bueno, salieron de Jerusalén originalmente por problemas de persecución. Estos fueron aquellos que plantaron la iglesia que causaría el mayor impacto en el Imperio Romano en estos primeros años, primeras décadas de la iglesia. Eso es tremendo. Entonces cada cristiano realmente es llamado a predicar y a participar y a ejercer lo que se le llama el sacerdocio universal de los creyentes. Significa que cada uno de nosotros tenemos este privilegio y esta posibilidad de interceder delante de Dios por los demás, de acercarlos a los demás en ese ministerio de la reconciliación que dice en 2 Corintios 5, que dice nosotros clamamos por Dios a la gente, a que se arrepienta, a que se entregue a Dios, y esto lo hizo gente común y corriente. Pensemos en eso por un momento, es una cosa realmente fortísima. Ahora, ¿por quiénes estaba conformada? Bueno, ahí fuimos diciendo, ¿no? Estaba conformada principalmente por gentiles, comenzó a darse con gentiles, con algunos judíos, con gente que iba viajando a todos lados, y era algo que realmente llamaba mucho la atención. Y después otra pregunta que tenemos por acá, ¿no? Les hablaban solo a judíos, pero unos hombres le hablaron a los gentiles. Ahora, ¿cómo habrán sido considerados estos hombres? y definitivamente en un comienzo se los miró un poco de una manera reacia. Todavía no estaba tan aceptada esta cuestión de que los gentiles recibieran el evangelio como si nada, ¿no? Por eso es que no se los miró muy amistosamente, y cuando se enteró la iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé a que fuera a investigar qué estaba pasando. Si estas personas que se decían cristianos, que se decían creyentes, seguidores de Jesús, estaban haciendo las cosas bien o estaban haciendo cualquier cosa. Entonces definitivamente ellos tomaron un riesgo, hicieron cosas, llamémosle, poco convencionales en el momento, cosas que hasta los líderes de la iglesia discutían entre sí si debían hacerse o no. Pero ahí nos dice específicamente en el pasaje de que el poder de Dios estaba con ellos. A ver acá, el versículo 21. Es el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió. También una cuestión ahí tremendo, ¿no? Entonces, luego de establecer la iglesia, ¿qué hicieron al recibir dirección de parte de Dios? Entonces, vemos acá que la dirección de parte de Dios vino, acá en el versículo 27, dice que ellos que había un profeta ahí, viajaron de Jerusalén a Antioquía, o sea, personas ahí de la iglesia de Jerusalén, que era la referente, era como la iglesia madre todavía, y ellos profetizaron que iba a venir un tiempo de gran hambruna. Ellos recibieron esta dirección de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron al recibir esta dirección? Ellos actuaron. Dice que así que los creyentes de Antioquía, esta nueva iglesia con gentiles, en una situación bastante extraña, llamémosle, decidieron enviar ayuda a los hermanos Judea. Ahora, hermanos que ellos no conocían. Sabían que venía un tiempo complicado ahí para la iglesia de Jerusalén y sus alrededores, y ellos, sin conocerlos, incluso habiendo sido juzgados previamente por ellos, porque por esta cuestión, ¿no?, de que no les cerraba mucho que hubiera gentiles ahí convertidos en Antioquía, dijeron: no, vamos a ayudar a estos hermanos, ni los conocemos, quizás nos juzgaron en un comienzo, pero vamos a enviarles ayuda. Entonces, y así lo hicieron, y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que lo llevaran los ancianos de la iglesia en Jerusalén.
Precioso, realmente hermoso lo que vemos ahí que sucedió eh, en cuanto a esa entrega. Estos creyentes comunes y corrientes que fueron siendo dispersados por la persecución, que plantan una iglesia que le predican a los gentiles, y después al escuchar de que habría necesidad, había también como este agradecimiento, realmente había un agradecimiento. Ellos sabían que la palabra del Señor había llegado a ellos por medio de personas que habían salido de Jerusalén. Y esto también era una forma de ellos como de mostrar agradecimiento por la vida espiritual que ahora tenían. Una forma también de demostrar honra, ¿no? Decir, bueno, estos hermanos por medio de los cuales esa iglesia madre, digamos, que aunque fue por persecución, pero comenzó a enviar gente, a producir gente que saliera al resto del imperio, y gracias a eso el Evangelio llegó a nosotros. Nosotros ahora queremos también dar de lo nuestro y bendecirles en este tiempo difícil que van a estar pasando. Muchas lecciones hay también para nosotros y para la forma en la que nos movemos como iglesia y en el tipo de prioridades que debemos tener. Entonces, aunque Jesús envió a su iglesia a ir por todo el mundo cuando recibieran el poder, tristemente no fue por el poder ni la obediencia que los llevó a salir, sino la persecución. Vieron que dijimos que esos primeros creyentes salieron de Jerusalén a raíz de la persecución. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros al pensar en nuestras iglesias? Y bueno, tristemente que muchas veces cuando las situaciones todo sale bien, no estamos frente a ninguna crisis, tendemos a acomodarnos en esa zona de confort. Tendemos a querer quedarnos como estamos. Y muchas veces Dios utiliza situaciones de crisis para sacarnos de nuestra zona de confort, como utilizó la persecución en el caso de la iglesia de Jerusalén, para sacarlos de ahí a otros lugares donde Dios quería que ellos predicaran. Y bueno, qué incomodidades, qué crisis puede estar Dios metiendo también en nuestra vida o en nuestras iglesias para sacarnos de nuestra zona de confort. Es otra cosa ahí que también nos debería dejar pensando. Entonces, en base a estos versículos que hemos visto, vamos a estar viendo también algunas características, ¿no? Algunas características de una iglesia local. La iglesia de Antioquía era una iglesia local, una iglesia con su mentalidad también local por la gente, todos los que se iban convirtiendo, pero también que pensaban más allá de sí mismos. Lo primero es que ellos estaban dispuestos a traspasar barreras sociales. Vemos ahí en el 19 y 20 que ellos fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban y viajaron tan lejos como todos estos lugares, y dice, y predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos creyentes que fueron a Antioquía de Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles. Bueno, esto fue una decisión de cruzar barreras, traspasar barreras sociales, culturales, religiosas también. Para los que eran judíos realmente era una barrera muy fuerte el relacionarse de esta manera y el llegar a compartir su fe, su religión con gentiles. Era algo realmente fuerte para ellos. Ellos traspasaron esta barrera. Lo segundo es que fueron utilizados de parte de Dios para restaurando vidas rotas y lejos de Dios. Lo vemos ahí en el versículo 21 al 24. Dice el Señor: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió. Entonces eso vemos que estas vidas convertidas estaban siendo transformadas por Dios. Dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía, y cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Entonces ellos, de verdad podemos ver que bueno, toda esta gente, ¿no?, que comenzó a convertirse, y como Bernabé también lo confirmó que esto pasaba. Y también vemos ahí que ellos buscaban la participación de otros en el servicio. Esto lo vemos ahí en el versículo. Bueno, Bernabé también se hizo como parte, ¿no?, de esta iglesia. Y Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía. Y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Y vemos que esto también es una forma en la cual
se buscaba esta participación de otros, se fue a buscar a gente de afuera, se fue a buscar a Pablo, o Saulo todavía ahí se lo menciona con ese nombre, ¿no? Para que fuera parte de esta iglesia, enseñando, acompañando, discipulando. Vemos acá este rol siempre conciliador de Bernabé, actuando en esos roles. Y dando participación a Saulo, esta primera iglesia local también de Saulo, donde él tuvo este privilegio de comenzar a enseñar. La verdad que una cosa hermosa que vemos ahí que sucediera, ¿no? Y lo 4 es que ellos cubrían las necesidades físicas y espirituales, lo tenemos acá ahí, cubrían necesidades físicas y espirituales. Ahí en el 27 al 30 es cuando pronuncia esta situación que iba a pasar en Jerusalén y en Judea, y ellos deciden enviar una ofrenda. Ahora vamos a ver un par de cosas más que están fuera de este capítulo 11. La vamos a ver en el capítulo 13 y después una cosa más ahí en el capítulo 15. Así que mira, si vamos al capítulo 13, ahí estamos llegando. Bueno, entonces, capítulo 13, seguimos, se recuerdan, Antioquía se convirtió en la iglesia local de Saulo, de Pablo y de Bernabé. Ellos se quedaron ahí sirviendo, ¿no? Entonces vemos en el versículo 1 del capítulo 13, dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Cirene se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de la infancia del rey de Antipa, tremendo dato, pero no para meternos ahora, y Saulo. Entonces mirá qué importante. Acá la gente como famosa, digamos, era Bernabé y Saulo, pero tenían otra gente ahí. En el liderazgo de la iglesia, en el liderazgo de la enseñanza, Simeón llamado al negro, Lucio, Manaén. Y vemos entonces una característica de que ellos tenían un liderazgo compartido, el punto 5, compartido formando un equipo pastoral. Y esto es importante, porque algunas cosas que vamos a ver, parece que no, pero que la iglesia tenga un equipo amplio de pastorado, de líderes, es una característica importante que ayuda a que la iglesia pueda tener una visión global. Y vamos ahora más adelante a ver por qué. Y en parte eso tiene que ver con su disposición también a enviar, y es lo que aparece en los siguientes versículos, ahí en el 2 y 3, dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno de oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, esto relacionado al punto de que ellos estaban dispuestos a extender los límites del reino de Dios, a enviar gente. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, tenemos que estar dispuestos a enviar gente, incluso a enviar a nuestros mejores. A ver, Bernabé y Saulo y Pablo no estaban en el equipo de su... A ver, escúchame, enviaron a los titulares, enviaron a los principales, a los mejores jugadores, enviaron a los goleadores de la iglesia, no enviaron a los que estaban ahí en el banco. Y vos, una iglesia solamente puede hacer esto, y acá se relaciona de nuevo con el punto 5, que tenía un liderazgo compartido formando un equipo pastoral. Solamente vos tenés la libertad de hacer eso cuando vos tenés más líderes. Si vos solamente tenés 1 o 2 líderes o gente ahí desarrollada y el resto está comiendo banco, esa gente que está preparada para servir, para ministrar, para ir a las misiones, principalmente a lugares difíciles, donde tiene que ser gente con una preparación ministerial, teológica y todo lo demás, va a ser muy difícil estar dispuesto a enviarla cuando no tenés más líderes. Entonces, por eso es importante también que las iglesias desarrollemos más líderes y los levantemos en el liderazgo para poder, y hacerlo también con una actitud de manos abiertas, de estar dispuesto también a soltar personas para la obra de Dios y para la edificación del reino de Dios. Así que eso es un dato ahí curioso, cómo se relaciona el punto 5 del equipo pastoral con estar dispuestos a extender los límites del reino de Dios, o sea, ir hacia las fronteras, ¿no? Y después en el capítulo 15, ellos salen, acá tenemos la descripción en el capítulo 13 y el 14 del primer viaje misionero de Pablo, y para el capítulo 15 ellos regresan, y dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden,
Ahí va. Bueno, esto en realidad es una descripción un poco larga, porque esto habría que leer todo el capítulo, ¿no? Pero en realidad, a ver, se los resumo. Después, si quieren, este capítulo 15 está. Toda la historia del concilio de Jerusalén es tremenda, ¿no? Ellos estaban ahí en Antioquía y llegaron estos hombres que comenzaron a enseñarle que a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, porque sabían que esto atentaba contra el Evangelio. A esta gente se le comenzó a llamar los judaizantes, y era mucha la gente este tipo de gente que eran judíos, que querían exigirle a los creyentes que se circuncidaran para ser creyentes de verdad, para ser verdaderos cristianos. Hubo después en un montón de ciudades, y es un tema central, por ejemplo, en la carta de Gálatas de Pablo, y otras más también, pero principalmente la de Gálatas es la más notoria. Entonces, la cuestión es que Pablo y Bernabé se recalentaron y armaron un lío bárbaro. Y al final lo que terminaron haciendo fue viajaron todos juntos a Jerusalén para tratar este tema de la circuncisión de los gentiles o no con los apóstoles. Y fue un lío bárbaro, porque la realidad es que los apóstoles no lo tenían del todo claro. Y fue ahí donde se definió y dijeron, no, solamente la cruz de Cristo salva, no se necesita ninguna señal externa para sumarla a eso. Y vemos acá en este servicio, en esta actitud, en todo el capítulo 15, que ellos resolvían, una iglesia local resolvía conflictos doctrinales, porque, primero, muchas características de Pablo y Bernabé que podemos aprender acá, ¿no? Ellos estaban en su iglesia local después de su viaje misionero y se quedaron a involucrarse a solucionar un problema de su iglesia local. No era que eran simplemente, bueno, la cabecita de misionero y bueno, juntando ofrendas para su próximo viaje, sino que nos dice ahí el final del capítulo 14 que al llegar a la iglesia estuvieron ahí un largo tiempo. Y parte de ese largo tiempo fue donde se dio este problema con los judaizantes, y ellos estuvieron al servicio de su iglesia y fueron como representantes de la iglesia de Antioquía a Jerusalén a tratar este problema. Y bueno, entonces vemos también como esta disposición de ellos, los misioneros, en realidad a seguir trabajando, invirtiendo y defendiendo su iglesia local. Pero aparte de esto, esta cuestión de que para ellos era importante resolver conflictos doctrinales. Y una cosa clara, y la razón de esto es toda la carta de Romanos. Romanos se conoce como la gran declaración teológica, una cosa así impresionante. Y medio sobre el final, el capítulo 14. El capítulo 14 está todo un montón de deseos de Pablo, el capítulo 14, el capítulo 15, sobre su deseo misionero, sobre el capítulo 15. Él empieza a hablar, el 14 y 15 habla mucho de la unidad, y después termina redondeando ahí diciendo que, bueno, básicamente toda la doctrina que él les enseñó es para que haya unidad, para que no haya una confusión teológica sobre el Evangelio. Así ellos no están distraídos con esas cosas, y dice, cuando él pueda ir a verlos, así están en esa unidad y lo pueden ayudar a él también económicamente, para que él pueda seguir, después de verlos a ellos, a España. Él quería seguir más allá, quería poder ir a predicar una iglesia que no está distraída por problemas teológicos. Y esto no significa que no le demos importancia a la teología, porque Pablo y Bernabé le dieron. No es que no le demos importancia a la sana doctrina, a las cosas correctas, pero sí significa que hay que tener esas cosas claras. Y no podemos permitir que venga gente a decir cualquier bolazo, cualquier fruta, porque esas cosas nos sacan del foco y nos distraen de la obra que nosotros tenemos que estar haciendo, cumpliendo la gran comisión y predicando el Evangelio. Entonces, bueno, también hay algunas características y cosas importantes. Entonces, bueno, esto ya lo comenté un poco de esta cuestión, ¿no? Yo ya di la respuesta. ¿En qué crees que afectó tener varios líderes en la iglesia a la hora de enviar a algunos a la misión? Y en lo que afectó fue en eso, en decir, bueno, podemos enviar a los titulares, a los goleadores, porque tenemos otros líderes preparados. La iglesia no se iba a quedar sin pastores de Antioquía por enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros. Entonces es importante que preparemos líderes y estemos dispuestos a soltarlos cuando Dios así lo indique. Entonces, la cuestión del llamado es lo que se ha vuelto un poco la gran excusa en algunos casos, ¿no? Si Antioquía nos es un ejemplo tan claro del modelo de la iglesia misionera, aunque sea redundante, debemos notar que no solemos ver a menudo esto en nuestro tiempo. No fue Bernabé y Pablo quienes fueron llamados, fue la iglesia a través de su conjunto de líderes.
por quienes ellos fueron llamados. No fue que Pablo y Bernabé dijeron, bueno, acá estamos, nosotros sentimos de parte de Dios que queremos salir, que es como nosotros escuchamos la mayoría de las veces que actúan, que aparecen los llamados, ¿no? Fue Dios hablándole a todos los líderes mientras ellos estaban orando y ayunando. Y Dios le dijo al conjunto de líderes, aparten a Saulo y a Bernabé. No fue una ocurrencia de ellos, no se fueron ahí peleados de la iglesia. Fue algo que Dios estuvo trabajando en toda la iglesia. Entonces cada vez vemos menos iglesias que proactivamente preparen a sus líderes para ser enviados fuera y comenzar nuevas obras. Sea plantar iglesias, o sea ir como misioneros a algún otro contexto, pueblos no alcanzados, o lo que sea. El énfasis ahora suele estar en crecer más y retener la mayor cantidad de gente y de personas posible. Entonces debemos realmente tener cuidado con eso. Hay dos cosas que Pablo y Bernabé no hicieron. Lo primero que no hicieron fue decir que ellos habían sido llamados, por lo tanto se irían con o sin la bendición de la iglesia. Así, mira. Y lo segundo es decir que aunque el Espíritu había hablado de la iglesia, no les había dicho nada a ellos, así que por lo tanto no tenían el llamado. Otro así, ¿no? Porque puede pasar hacia el otro lado. Imagínate, a ver, realmente nosotros tenemos que respetar a los líderes cuando vienen y nos dicen, mira, viene un líder y se te acerca y me dicen, yo noto esto en vos. Noto estos dones, entiendo que Dios quiere hacer esto y esto a través de tu vida, aunque no sea el tiempo, vos sientas que no es ahora, pero tenés que prepararte porque Dios te quiere usar en estas áreas. Yo lo vengo notando de esa manera. Mucha gente que dice, no, bueno, como que lo que les quieren escapar a las responsabilidades. Entendamos también que parte de la forma en la que Dios nos quiere llamar es a través de nuestros líderes, a través de la gente que nos rodea. No solamente lo que Dios me diga acá a mí en mi corazón, sino que Dios también su llamado lo hace a través de su iglesia, a través de los líderes que Él ha colocado en su lugar, y eso es algo importante. Y una pregunta final y bastante importante es, ¿a quién pidió Dios que apartaran para la obra? No es casualidad que quienes fueron elegidos y ya tenían un largo historial de servicio en otros lugares. Bernabé ya había servido muchísimo en Jerusalén. Pablo también venía preparándose, venía haciendo muchas cosas. Y dice que ahí que habían estado todo un año solamente en Antioquía, ¿no? Predicando, sirviendo, acompañando, pastoreando. En otros lugares, pero también dentro de la misma iglesia. Ellos mismos eran parte del liderazgo y llevaban mucho tiempo dedicados a amar y servir a esa comunidad. Esto los hacía más capacitados para salir, pero también eran los más valiosos, ¿no? Para la iglesia, para los que se quedaban y para los que le iba a costar dejarlos ir. Entonces, quienes la iglesia menos quería dejar ir, pero ambos fueron obedientes a Dios. O sea, ellos fueron obedientes a Dios al salir y la iglesia fue obediente a Dios al dejarles ir. Impresionante todo esto, lo que nosotros podemos comenzar a aprender, ¿no? sobre estas cosas. Entonces, pensaba también en esto, ¿no? De cómo se nos dice específicamente que ellos habían pasado un año entero ahí predicando, sirviendo, pastoreando, acompañando, volcándose en esa iglesia. Y cuánta gente hoy que tiene como este llamado a las misiones, ahí se quiere tomar el palo y quiere salir y solamente pensar en cosas de afuera y se olvida de la responsabilidad del trabajo en la iglesia local, y eso también después genera un montón de situaciones incómodas y pastores que a veces no quieren apoyar a misiones o a misioneros porque han tenido más experiencia con gente que solamente habla de misiones, pero cuando se trata de trabajar acá en su casa, en su iglesia, en su barrio, no están dispuestos a hacer nada. Así que también seamos muy cuidadosos con eso. Y por último, y un poco como para cerrar, el Espíritu Santo, quien fue que llamó a esta gente, ¿no? Nos da oportunidades, pero también puede cerrarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos discernir la voluntad del Espíritu Santo? Pensá cómo este llamado de Dios, del Espíritu Santo a la iglesia, cómo puede ser discernido, cómo podemos llegar a entenderlo, sea nuestro llamado personal o sea como iglesia, en esta tarea de decir, bueno, preguntémosle a Dios, veamos a Dios a quiénes Él está queriendo preparar para poder enviar, para que levantar como líderes, como nuevos pastores, como personas para enviar al interior del país, para enviar a otras naciones. Cómo podemos nosotros ser más proactivos con la dirección de Dios en este proceso. Así que bueno,
un poco con esto. Este video que ya se hizo un poquito largo, pero bueno, como verán, estas cosas tan tremendas no podía no compartírselas. Así que bueno, esto fue un pedacito ahí que nos quedó por fuera de la clase, de esta clase pasada, del curso de Iglesia Local en el Seminario Bíblico del Uruguay. Así que bueno, Dios les bendiga y ahí seguimos, nos vemos en la próxima clase para los que están anotados en el curso, y si no, esto les queda como un pequeño gustito ahí para poder anotarse en las materias del seminario. Dios les bendiga.